Esto es Perfiles, con Víctor Hugo Arteaga, un viaje en la historia de los periodistas de nuestra generación. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Víctor Hugo Arteaga, bienvenidos a Perfiles. Estamos transmitiendo a través de Spectro FM y en esta ocasión aquí en Perfiles nos honra la presencia de Miguel Bárcena. Miguel, ¿cómo estás? Mucho gusto, un periodista ya con 46 años de experiencia, un periodista reconocido que ha estado en medios muy importantes en nuestro país y como lo hacemos en Perfiles, nos gustaría conocer esta parte personal, esta parte íntima de Miguel Bárcena que, bueno, pues yo tengo el recuerdo de desde pequeño me gustaban mucho los noticieros, las noticias, cuando en los 80 todo era Televisa, porque era la principal cadena y la única, yo creo, que tenía ese poderío. Y bueno, ahí empieza a verse una nueva generación de periodistas, entre ellas tú, mi querido Miguel. ¿Cómo estás? Muy buen día. Antes que nada, Víctor Hugo, gracias por la invitación. Un gusto estar contigo y con tu audiencia. Aquí estamos puestos para lo que venga. A ver, corrígeme si me equivoco y si tengo tan mala memoria. Yo me acuerdo que en Canal 5 salían unos cortes de información, ¿no? Ya por las noches, como a las 7, a las 8 en Antena adelante. 5. Antena 5 se llamaba. Yo me acuerdo que en alguna ocasión yo te vi en Antena 5, ¿puede ser? No, ¿No? yo no estuve en Antena 5. Que yo recuerdo estaba Julieta Lujambio, estuvo Carlos González, Amador Narcia, Gerardo Peña en los deportes, ¿no? antes Pati Suárez, Sí, claro. Xiovía García. Pero no, yo empecé, antes de Televisa, yo empecé en el Universal. Ahí hice mi servicio social y me quedé trabajando 6 años editando con Carlos Beadalid, en paz descanse, un suplemento de publicidad que se llamaba Pulso Publicitario y luego uno de turismo que se llamó Mundo Turístico. Ok. Eh, ¿A en- qué edad empiezas en el Universal? yo tenía 20 años, 19, 20 años, ¿Estudiabas ya la carrera? estudiaba comunicación en la Ibero. Yo ya había hecho incluso mi servicio social en el boletín informativo de la universidad. Ahí era fotógrafo y redactor y reportero. Pero cuando vi que el Universal abría esta posibilidad, me pareció muy atractiva. Es decir, que yo desde niño leía el periódico porque era el que recibía a mi abuelo y entonces mi abuelo siempre me fue guiando cómo leer un periódico, en qué fijarme, y el Universal era el periódico y W era la radio que le escuchaba, que casualmente fueron mis dos primeros empleos, tanto el Universal como W. Y en una ocasión, en el 79, poco después del sismo, yo estuve aquí muy cerca en el campus de La Campestre. Ok, sí. Nos mandaron a una escuela de Politécnico, aquí por Coapa, y ahí estuvimos un tiempo, regresamos a la Ibero, habían puesto las instalaciones provisionales, los famosos gallineros, y un día caminando por un pasillo que llevaba a los distintos departamentos pues provisionales, había un letrero que decía Televisa busca jóvenes conductores de noticias que quieran trabajar 3 horas por la tarde. Entonces, pues yo lo vi, yo iba con Amador Narcia, con Paco Calderón, nos anotamos. Ellos no saben, después se los conté. Yo regresé y quité el cartel, que dije: "Pues, si no se va a anotar mucha gente". ¿Cuál fue mi sorpresa? Que después me di cuenta que ese cartel estaba pegado en todos los departamentos de la Ibero, no importa si era historia, economía, filosofía, etcétera. Pasan los meses, un día Emilio Osvar, en paz descanse, me dice: "Oye, compadre, ¿ya te avisaron que va a haber un casting, un proceso de selección?". Le dije: "No, pues sí, está el día". "Pues tú ve". Entonces yo fui, y como era costumbre en esa época, lo vemos en San Ángel todavía, afuera de Televisa, cuando hay un programa en vivo, hay mucha gente que está afuera esperando, haciendo cola para poder ingresar. Aquí era lo mismo, pero era una cola de cientos de estudiantes, y entonces nos dimos cuenta que el anuncio lo habían puesto en la UNAM, en el ITAM, en la Metro, en la Anáhuac, en todas las universidades, y éramos cientos de aspirantes. Ingresamos a Televisa Chapultepec. Yo ya la conocía porque había ido varias veces. Me gustaba salir, cuando salía de la Ibero a las 10 de la noche, me iba a Televisa Chapultepec, me las ingeniaba para entrar y me iba al estudio de Jacobo Saludowski, el estudio J. Allí mismo es donde nos llevan y nos sientan en el escritorio de Jacobo, ¿no? En ese entonces no había teleprompter, te daban un script y te decían que lo leyeras, eran algunas noticias al azar, que los leyeras en español y si sabías algún otro idioma, en ese idioma. Y pues fue muy interesante ver cómo mucha gente se ponía muy nerviosa, no, se les nublaban los ojos, no podían hablar. Nosotros en esa época ya hacíamos el noticiero
estudiantil de la Ibero en circuito cerrado, porque hacemos el subsistema de televisión con Paco Calderón, con Emilio Osbar, con muchos otros compañeros. Teníamos cierta experiencia, creo que eso ayudó un poco, por lo menos, a controlar los nervios. Y luego pasaron muchísimos meses, hasta que en el 80, mayo del 80, si mal no recuerdo, estábamos en Acapulco, en el encuentro de la comunicación que organizaba la International Communication Association, y yo estaba con un grupo de alumnos de la Ibero trabajando como edecanes en la sala de prensa en el entonces centro de convenciones. Hablé a mi casa y me dijo mi mamá, y te hablaron de Televisa, que ya tienes trabajo. Yo dije, ¿de qué? Pues no sé, que vaya hasta el día. Fui a Chapultepec y en ese grupo ingresaron nada más y nada menos que Jorge Ramos, también era mi compañero en la Ibero. Luego estaba Oscar Mario Beteta, si mal no recuerdo, Julieta Lujambio, Lidia Ricó, Ernesto Laguardia, que después se dedicó a la actuación, y algunos otros que estuvieron poco tiempo y nos mandaron a capacitar a Televisa Radio, en ese entonces Ayuntamiento 52 en el centro. Y llegamos... Donde los monstruos eran Benjamín Hidalgo y Raúl del Campo. No, todavía no. Ellos no, yo no los conocí en esa época. En esa época el director de Radio Pulse era Jaime Almeida. Sí, claro. En Noticias estaba Roberto Armendáriz Páez, el señor Arroyo, Félix Sordo, en paz descanse, que murió después en el sismo. También era compañero. Joven en ese entonces. Pues todos teníamos 20 años. Ajá. Félix ya era una figura en radio porque él entró muy chavo, de hecho dejó la universidad para dedicarse al tema de la radio. Y bueno, en ese entonces existía la XX, cuyo eslogan era un reloj de noticias que nunca se detiene, y que transmitía 18 horas diarias, que fue, digamos, el precursor de lo que mucho tiempo después fue Formato 21, de Radio Centro de los Aguirre. Y ahí pues empezamos a hacer prácticas de redacción, de locución, salíamos a reportear algunas cosas. Hicimos un programa que se llamó Tú y Nosotros, que lo hacíamos Paco Calderón, Jorge Ramos, Héctor Carrillo, que también ya era una figura en la radio musical y de espectáculos. Luego llegó Gloria Calzada, Toño de Valdés. De hecho, nos tocó, de mis primeras transmisiones en el 80 fue la Olimpiada de Moscú, desde las cabinas de W. Y bueno, pues ahí nos fuimos fogueando. Ya había un grupo de reporteros muy consolidados en radio, como Ana Cristina Peláez, muchos otros que después pasaron a Noticieros Televisa. Y ahí estuvimos haciendo programas distintos, ¿no? Programas de revista, cápsulas noticiosas, coberturas. Nos tocó cubrir el Festival Cervantino. Todo eso fue entre el 80 y el 81, que es cuando yo termino la carrera en la Universidad Iberoamericana, y ya consideraron en Noticieros que ya teníamos, digamos, las bases para ir ingresando a los distintos espacios noticiosos de Televisa. Julieta Lujambio y Lidia Ricó, si mal no recuerdo, se fueron precisamente creo que ya era Contacto Directo, Antena 5. Jorge Ramos se había ido a 60 Minutos, que era donde yo quería ir. A mí y a Emilio nos mandaron a Hoy Mismo, y Ernesto Laguardia siguió su carrera de modelo y actor y lo mandaron al Actor Studio, si mal no recuerdo, a Nueva York. Estuve un año en Hoy Mismo, pero al mismo no dejamos radio. Algunos sí, otros no quisimos dejar. Y cuando Jorge Ramos... ¿Qué hacías en Hoy Mismo con Guillermo Ochoa y Lourdes Guerrero? Reporteabas. Hacíamos reportajes urbanos. Me acuerdo que el primero que hice fue en El Ángel de la Independencia, en la columna de la Independencia, otro en la Central de Abastos. En realidad no fueron tantos. Te decía, en realidad no fueron tantos los reportajes en Hoy Mismo, pero pues eso me permitió conocer un medio distinto que era la televisión. Yo ya había hecho mi servicio social en el periódico, en el Universal, había estado ya en la revista de la Ibero, había estado haciendo radio, tanto noticioso como de revista. En ese entonces, también tengo que confesarlo, fui reportero de TV y novelas. Ok. Porque un día Jesús Gallegos me llamó y me dijo, oye, Miguelito, tú estudias periodismo, ¿verdad? Le dije, no, yo estudio comunicación. Es lo mismo. Le dije, pues no es lo mismo, pero ¿en qué le puedo ayudar? Me dijo, iba a venir Héctor Bonilla. Hicimos una convocatoria en la revista para que vengan jóvenes estudiantes y lo entrevisten. Y la entrevista que gane, que además se va a presentar de manera anónima, con un seudónimo,
se va a publicar y va a quedarse como colaborador. Entonces, me pidió que fuera, pues, literalmente a hacer bola, porque entiendo que no había habido mucha cobertura o mucha demanda. Y ya fuimos, conocí a Héctor Bonilla, lo entrevistamos, luego mandé mi entrevista y resultó que fue la que ganó. Entonces me dijo Chucho Gallego, ¿sabes qué? Tú ganaste, pero como ya eres de casa, no la vamos a publicar porque van a pensar que esto estaba arreglado. Ok. Te la vamos a pagar y te invitamos a que te quedes como colaborador. Y pues en ese entonces pregunté, bueno, ¿cuánto pagan, no? Creo que pagaban 600 pesos por reportaje. Pero me permitió conocer otra faceta del periodismo, el de espectáculos, que con Héctor Carrillo, con quien llevaba muy buena amistad, íbamos a las presentaciones de teatro, a los estrenos, a las premieres de las películas. ¿Y eso cómo te da, en términos de géneros periodísticos, otra visión, no? Te da otra Porque visión. desarrollas más la crónica, ¿no? Exactamente, exactamente. A mí siempre me interesaba 60 minutos, porque a mí siempre, como a ti, me gustó y me gusta el periodismo de investigación. Pero bueno, todo sumaba y además aportaba, ¿no? Porque en ese entonces radio era el patito feo de los medios, te pagaban una miseria. Entonces, con lo que me pagaban en el Universal, en Radiópolis, y luego algunas colaboraciones que hice para TV y novelas, que por cierto, ahí un día preferí que no firmar o firmar con otro nombre, porque te cambiaban el estilo y era una cosa que a mí no me gustaba. Pero en esa época, pues como chavo, fue muy atractivo conocer a Edith González, en paz descanse, a Victoria Rufo, a Carmen Delgado, a Erika Buenfil, pues a muchas estrellas incipientes, y además íbamos a las grabaciones a Televisa, Ok, claro. a las telenovelas de esa época, conocer a Ernesto Alonso, a Chespirito, por ejemplo, a todo su equipo, pues era muy, muy, muy atractivo. Cubrir algunos eventos también, como te decía, el Cervantino, el encuentro de periodistas y actrices, actores que hacía Bob Logar, que era el reportero top de espectáculos, O Roberto la Maxine Goodside, ¿no? López Garza, Bob Logar o Leopoldo Meraz, el famoso reportero Claro. Cor, y toda esa época, pues bueno, muchos grandes periodistas de esa época. Entonces todo eso pues nos fue aportando. Y después de hoy mismo, justo terminé yo la carrera en el 81, y Jorge Ramos un día me dijo, oye, me voy a Estados Unidos, me voy a estudiar a Los Ángeles, ¿quieres entrar? Le dije, sí, por supuesto. Yo ya le había contado que me interesaba estar ahí. Investigación. En ese entonces estaba Graciela Leal, en paz descanse, como directora, y Amador Narcia, gran amigo, compañero, compadre toda la vida, él ya estaba en Televisa, porque aunque él pudo haber entrado con este grupo original, él ya era asistente de producción, entonces ya no lo consideraron en ese paquete, él ya estaba ahí, y luego fue escalando, y un día le dije, yo conozco a Graciela Leal, él era reportero de 24 horas, me dijo, sí, oye, pues háblale de mí. Platico con ella, un día me dio una cita y me pidió que empezara ya a reportear. Me dieron un tema, el desperdicio de alimentos, ¿no? Cuánto alimento se desperdicia del campo a la boca. Y un día pues me dicen que lo termine. Es difícil hacer un reportaje de 1 hora, ¿no? O sea, más si no tienes experiencia y no mides los tiempos y demás. Y para mi sorpresa, un día sale al aire, ¿no? O sea, sí, que me dijeran que iba a salir. Y bueno, pues esa fue la confirmación de quedarme en 60 minutos. Y estuve ahí hasta que concluyó el programa en 1995, o sea, desde finales del 82 hasta hasta el 95. Y te tocó estar con Ruiz Gili y luego con... O sea, el equipo de reporteros era Juan Ruiz Gili, Rafael Vieira Matuc, Alfonso Teja, Cunningham, Guillermo Figueroa, en paz descanse, falleció el año pasado. Estaba también, obviamente, Jaime Maussan y otro reportero, Sotero García Reyes. Éramos los reporteros. Yo era el más chavo, yo tenía 22 años, una cosa así. Luego se fue Juan, Graciela era la directora, Juan nunca lo fue. Jaime tomó, digamos, la batuta editorial. Después llegó 2 compañeros míos también de la Ibero, Miguel Ángel Collado y Víctor Hugo Hernández. Y después llegó Beatriz Evangelista. Y la última camada fue Alberto Tinoco, Santos Mondragón, Sí. que ellos siguen en Televisa, les va muy bien en lo que hacen.
Y pues para mí 60 Minutos fue la gran escuela, Sí, la claro. gran escuela de periodismo de investigación, pero además un periodismo duro, crítico, honesto, Sí, sí, sí. a prueba de todo tipo de corrupción y demás. Era un espacio en que la última palabra la tenía el señor Azcárraga, Y lo cuidaban mucho, ¿no? y lo cuidaban mucho, a grado tal de que 60 Minutos pues era un área, digamos, restringida para cualquiera, incluso para los que trabajaban en Televisa. Aparte del gafete, tenías que traer otro que decía 60 Minutos. Teníamos vigilancia en la entrada de la oficina, que estaba abajo de la escalera del edificio de noticieros en Niños Héroes, el que se cayó en el temblor del 85. Y nadie podía entrar si no lo autorizaban, ¿no? Y solo entrábamos la gente de 60 Minutos, y todas las investigaciones que se hacían Para que no se filtraran. se hacían con gran secrecía. Ujú. Nunca anunciábamos qué programa iba a salir al aire, solo los spots de Televisa decían 60 minutos, periodismo de investigación, este domingo 11 de la noche, no se lo pierdan, ¿no? Y luego se repetía. Y bueno, pues ahí estuvimos hasta que concluyó esa etapa. ¿Cómo nace, Miguel, en ti este ánimo de ser reportero, ser periodista? Ya me dijiste que con tu abuelo leías El Universal y escuchabas la XCW. Yo imagino que como yo cuando éramos chiquitos, pues escuchábamos Héctor Martínez Serrano, Jaime Almeida, pues todos estos grandes A Gutiérrez Ribó, al antes de profesor Bravo Monroy, ¿no? Todas estas grandes voces de... ¿Cómo nace en ti? ¿Cómo decides? ¿Sabes? ¿Recuerdas el momento en que te Sí, prende el periodismo y la mi comunicación? papá era abogado, murió muy joven, yo tenía 8 años. Mi papá hacía colaboraciones en algunos medios y le gustaba mucho el deporte. Él jugó básquetbol en Leyes, en la Facultad de Leyes y en la selección de la UNAM, de los vagos recuerdos que tengo de esa época, por ahí conservo sus artículos. Y a mí me gustaba mucho tanto el periodismo como el deporte. Ujú. Cuando entro a la preparatoria, eh, el último día que tenías que decidir si te ibas al área 3 o al área 4, pues yo estaba formado en el área para estudiar Derecho, Ujú. aunque no tuve ninguna influencia de mi papá, pero mi papá era abogado, y en el último minuto decidí cambiarme para el área de Económicas Administrativas y estudiar periodismo. En ese entonces en la UNAM no se hablaba tanto de comunicación, sino básicamente era periodismo. Ujú. En el 76 surgen las escuelas nacionales de estudios profesionales, las ENEPs, que luego ahora tienen otro nombre. Y a mí me toca irme a Aragón en el 76. Pero te decía que hubo una huelga casi al final del primer semestre. Se salvó porque tuvimos clases extramuros, pero luego no empezaba el siguiente y no había certeza qué iba a suceder. Entonces vine aquí a la Universidad Iberoamericana, hice mi examen de admisión, solicité una beca porque lo contrario no hubiera podido costearla, aunque yo ya trabajaba, porque olvidé comentar, yo empecé a trabajar a los 16 años en la Secretaría de Salud, en el archivo, archivando documentos. Sí, 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 sí. Con los broches Baco y las Exactamente, perforadoras. las perforadoras y los sellos y Yo demás. también pasé por eso, pero en una organización de Naciones Unidas, ¿no? El NUMA, para el medio El ambiente. programa Naciones Unidas para el Medio. Pero uno de mis primeros trabajos en el 90 fue Ahí archivar. estaba Mario Zamorano en esa época, Exactamente. el chileno, Sí, buen sí, buen amigo Mario. sí, sí. Y una doctora también chilena, que era la que era mi jefa directa, y me mandaron al archivo en 1990 cuando yo recién llegué aquí a la ciudad. Pues ahí empecé, y antes del Universal, la W, la X, Televisa, yo trabajé ahí en la Secretaría de Salud y me quedé muchos años ahí. Ya, a medida que iba pasando el tiempo, yo fui asesor de varios coordinadores de comunicación social y era capacitador y les daba talleres y hacía análisis de prensa para incluso algún secretario. Y yo ya no me dejaron ir muchos jefes que tuvo, entre ellos Aníbal Silva, que fue director de comunicación social, el primer esposo de Lolita Ayala, cuando yo estaba ya en la carrera de comunicación en la Ibero. Fui a ver a Roberto González Torres, el hermano mayor del doctor Simi Simil, sí, claro. y de Jorge, el fundador del Partido Verde, que era, su esposa era muy amiga de mi mamá, éramos amigos de la familia y vecinos, y él era el oficial mayor, entonces lo fui a ver, le dije, oye, estoy estudiando esto, he estado toda la vida en el archivo y aquí, entonces me mandó con Aníbal Silva en comunicación social y él me mandó a la Dirección de Evaluación y Control Sanitario de la Publicidad.
y ahí analizábamos todas las campañas que tenían que ver con alimentos, medicamentos y bebidas. Y luego ya, pues también fui escalando, pero nunca quise quedarme ya de base ni tener una mayor presencia física porque pues yo ya estaba reporteando. Y pues estuve en la Secretaría de Salud de 1975 al año 2001. Ok, 16 años. 26 años. 26 años, tienes razón. 26 años. Todo lo hacía con mucha discreción porque en ese entonces no te permitían, en teoría, que trabajaras en otros. Pero pues digo, la paga era tan mala en todas partes que había que buscarle para pagar la colegiatura y demás. Pero ahí fue cuando yo decidí estudiar periodismo y después ya en la Ibero escogí el subsistema de televisión porque a mí lo que me interesaba era la parte televisiva. Años después tuve la oportunidad, en el 87 me becó una fundación alemana, la Fundación Action Advenio, que daba una beca en la Universidad de Navarra, en Pamplona. Y Paco Calderón y yo fuimos los dos únicos mexicanos elegidos, aunque Paco decidió quedarse porque le llegó en ese entonces la oferta de que fuera el caricaturista pues digital de Televisa, que no tenía un caricaturista desde que había muerto Vic. Sí, estuvo muchos años con Jacobo. Paco dice, y creo que no estamos de acuerdo, pero yo me acuerdo que era por lo de Televisa, él dice que fue por lo del norte de Monterrey. El caso es que me fui solo, estuve un año en España, aprendiendo sistemas informativos europeos, el español, el francés, inglés, haciendo visitas de trabajo a la agencia de noticias EFE en España, a France Press, a Le Monde, a Canal Plus, a la BBC, a ITV, Channel 4, etcétera, que fue muy, muy enriquecedor. Por supuesto. Pero lo fue más convivir con periodistas latinoamericanos, porque el grupo había argentinos, chilenos, colombianos, costarricenses, peruanos, ecuatorianos, y fue cuando yo realmente volteé a ver y descubrí América Latina. Sí. Aparte de la experiencia española y europea, fue muy enriquecedor hablar con todos estos colegas, porque pues, los argentinos venían del tema de las juntas militares, ¿no? De las dictaduras. En ese entonces venía el referéndum para ver si los chilenos querían que Pinochet se volviera a postular, cosa que perdió, y después ya vino la transición a la democracia en la que ganó Patricio Aylwin. En México pues fue cuando gana Salinas, yo no estaba aquí, estaba allá. En fin, fue un año para mí muy interesante. A mí me dieron un permiso en Televisa, sin goce de sueldo, por supuesto. Y esa época trabajé también, no mucho, pero sí hice algunas cosas como corresponsal para noticieros, para 60 minutos, y sobre todo para deportes, porque Hugo Sánchez. Hugo Sánchez es mi amigo más antiguo de la vida. Hugo y yo somos amigos desde que teníamos 3 y 4 años. Mira, estudiamos juntos el kinder, la primaria, la secundaria, la prepa. En la prepa 7, igual con Chucho Ramírez, con el Cuchillo Herrera, sí. el Efraín, el Cuchillo Herrera. Sí. Todos esos son de mi generación. generación. Y pues Hugo y yo siendo muy amigos, justamente llegando a Madrid me encontré a Hugo porque estaba esperando a su mamá que venía en el mismo vuelo que yo. Y después, cuando iba a Madrid, lo iba a ver entrenar allá en la Ciudad de los Deportes, iba a los partidos y a veces me pedían que yo cubriera partidos de Hugo en Pamplona o en San Sebastián, que estaba cerca. Que estaba muy cerca. Y bueno, pues tuve la oportunidad de volverme a reencontrar con Hugo y disfrutarlo en su mejor momento. Entonces, España para mí fue un parteaguas, pero además justo en ese año. ¿Y Hugo correspondía a esa amistad? Sí, sí. O sea, sí, porque acá lo teníamos como el divo, ya sabes que. ¿No? Sí, pero Hugo, en esa época, bueno, hay que decirlo, a Hugo nadie le regaló nada, ¿no? No. Hugo no era humilde, ¿no? Al contrario, precisamente ese carácter fue el que le ayudó, ¿no? Porque lo maltrataban, lo discriminaban, y Hugo siempre salía con los puños hacia arriba cada vez que anotaba un gol, que ya lo hacía desde México. Pero ese carácter que tenía Hugo le permitió sobreponerse. Y curiosamente, con los amigos de la infancia, pues seguíamos siendo amigos, ¿no? Yo lo entrevisté ahí algunas ocasiones, con Juan Dosal, porque alguna vez iba Juan con José Manuel
Sanz, que era era el representante de Hugo, luego fue de Luis García, después de Cuauhtémoc, luego fue secretario de algo con Cuauhtémoc en Morelos, secretario de gobierno, que dicen que era el que manejaba la agenda paralela y los business, que era muy bueno para eso. Y seguramente. Pero bueno, en esa época me avisaban, oye, va a ir Juan Dosal, alguna vez entrevistamos a Hugo en el Hotel Emperador, ahí en la Gran Vía, para Hoy Mismo precisamente, y ahí yo les hice algunos reportajes también a Hoy Mismo. Ya se estaba preparando los festejos del 5º centenario del encuentro de dos mundos, como se dice ahora, y por recomendación de un profesor de la Ibero, el profesor Gómez Antón, me llevaron a conocer a los militares del regimiento de Ensoain, allá en Pamplona, que sus ancestros habían venido a México. En la guerra, sí. No, posterior a la conquista, y ellos vinieron, el regimiento de zapadores de montaña, a hacer mucha infraestructura hidráulica en Veracruz, en Perote, ellos hicieron el fuerte, muchas cosas. Querían regresar para hacer un recorrido, entonces me dijeron que necesitaban un asesor, me invitaron, me pagaban muy bien, y además yo les hice varios reportajes para cuando vinieran a México, como para ir calentando los temas. A la mera hora se malogró la operación, ya no se hizo, pero pues a mí también me permitió trabajar allá, ganar dinero. Claro. Conocer a esta parte de las Fuerzas Armadas Españolas. Relacionarte, claro. Y en esa época, Joaquín Peláez, el papá de Alberto, estaba ya, tenía problemas de salud. Alberto estaba muy chavo. Ahí conocí a Alberto. Y en esa época, en septiembre, empezó ECO. Septiembre de 1988. Entonces me dijeron que por qué no me quedaba de corresponsal y demás. Porque digo, Alberto estaba muy chavo y su papá estaba con problemas de salud. Pero ellos echaban mucho de menos México, sobre todo reportear para 60 minutos y demás. Antes de venir a México fui a Los Ángeles, luego fui a Tijuana. Yo tenía una novia que vivía ahí y su tío era socio o concesionario del Canal 12 de Tijuana, que era filial de Televisa. Ahí estaba José Luis Guasch, que el año anterior, antes de irme a España, él me había invitado a que yo me fuera a Tijuana como director de noticias, y yo le dije, pues me apena mucho, pero yo ya me voy a España. Entonces al regreso me lo encuentro a él ahí en el canal, a Félix Cortés. Me dice, no, pues ya quédate aquí. Dije, no, pues yo tengo un compromiso con el señor Díez Barroso. Y no, yo ahorita le hablo al Tigre y ya te quedas. Le dije, no, la verdad no creo que sea lo mejor. Me regresé y en esa época, te digo, empezaba ECO. A Jaime Maussan le ofrecieron una hora de ECO. Entonces me acuerdo que fuimos a ver a Jacobo, porque en ese entonces el formato era 20 minutos de noticias y 40 de espectáculos. Estaba Juan Calderón, estaba Talina Fernández, pues Jaime Almeida, mucha gente que hacía sobre todo espectáculos, pero entraban al principio las noticias. Me acuerdo que Jaime le dijo, oye Jacobo, pero nosotros no hacemos espectáculos. Entonces, ¿qué quieren hacer? Pues periodismo de investigación. Pues ok. Entonces dábamos 20 minutos de noticias y luego reportajes, dándole seguimiento a lo que habíamos hecho en 60 minutos. Pasan los años, estamos hablando ya del 94. Félix Cortés era el vicepresidente de ECO. Félix Cortés Amarillo. Claro. Y que él trabajaba mucho un programa con Virginia Sendel. Sí, hicieron un programa que se llamaba, bueno, hubo varios que hizo Virginia, uno de animales, de fauna. Sí. Y hacían otro de increíble, alguna cosa así. El mundo de lo increíble, algo así. Se llamaba así. Pero había ahí diferencias que yo no conocía el origen entre Félix y Jaime. Y Félix quería desaparecer no necesariamente desaparecer 60 minutos, pero quitarle la autonomía. Nosotros siempre tuvimos, como te decía, un área aparte. Teníamos nuestros propios productores, camarógrafos, reporteros, investigadores, redactores, calificadores, todo. Y nos querían deshacer 60 minutos. Y lo lograron después de muchos años de grillas. Jaime no lo aceptó, nunca quiso negociar con Félix y Jaime prefirió retirarse. Fue cuando pide su liquidación y forma su empresa
de programas de investigación. Nosotros, Miguel Ángel Collado y yo, pasamos a ECO, ya estábamos ahí con otros conductores, con Víctor Hugo Hernández, con Beatriz Evangelista, pero logramos rescatar parte del equipo de producción de investigación y desarrollamos un área que se llamó la Dirección de Programas de Investigación, de reportajes de investigación para ECO. Entonces, ahí alimentábamos a todos estos programas. Ellos nos decían, quiero este tema. Nosotros teníamos mucho stock, tanto en imagen como investigaciones que teníamos ahí. Y entonces trabajamos ahí mucho tiempo. Antes de que desapareciera 60 Minutos en el 92, Abraham Sabludowski me invitó a trabajar con él en ECO primero, luego en 24 horas de entre semana y después en 24 horas del sábado, en donde él sustituía a su papá, cubría a su papá los sábados y luego algunas veces los domingos. Y después yo lo empecé a hacer y lo hice durante 7, 8 años hasta que acabó 24 horas y vino el cambio a El Noticiero. Y en el 97, cuando muere el señor Azcárraga y llega Emilio Azcárraga Gallán, él pide que se haga un noticiero en el Canal 4, que había sido una propuesta que yo había hecho años atrás y que no había caminado, y de repente pues le llega a Guash, a Guillermo Ortega, y se empieza a hacer este proyecto que se llamó En Concreto. Lo que yo había comentado era que todas las grandes ciudades tenían su noticiero local, Guadalajara, Monterrey, Puebla, Tijuana, etcétera, pero la Ciudad de México no tenía un noticiero metropolitano. Entonces hicimos En Concreto Jesús Martín Sámano, que también era del equipo de 60 Minutos, Pablo Reina, que empezaba. Yo puedo decir que le di el empujoncito a Pablo. Estaba Guillermo López Portillo, estaba Carmen Jaimes, Carly Beria Sánchez, que con ella yo conducía el programa de los sábados, pero las guías internas siempre te bloqueaban, ¿no? Pues si haces esto, entonces ya no vas a estar en ECO, si vas a estar aquí ya no puedes estar en 24 horas y así, ¿no? Entonces tenías que pasártela viendo tomando decisiones, claro. Cómo manejabas las cosas. Y terminó En Concreto muy pronto porque había cierto celo del área de noticias, porque este era un área independiente y nosotros salíamos antes y a veces les ganábamos exclusivas. No duró mucho tiempo. Salimos del aire justo cuando Jacobo se retira de 24 horas, que justo se acaban de cumplir 28 años, el 19 de enero. Qué impresión, qué rápido. Exactamente, 28 años, el mismo tiempo que duró al aire prácticamente. Y cuando ya termina 24 horas, empieza En Concreto. Yo me quedo ahí igual con Abraham, ya prácticamente era lo mismo, pero con otro nombre y otro formato y otro set y demás. Cuando acaba En Concreto, regreso a ECO. Ya para esa época a Félix Cortés ya lo habían hecho prácticamente a un lado. Él había sido presidente de Noticias después de la salida de Jacobo. Y Ortega ya había quedado en el lugar de Jacobo, Berry era el vicepresidente, en paz descanse, de ECO, Leonardo Kurchenko, que había llegado procedente de Washington, después de muy exitosas corresponsalías que había tenido en Londres, en Moscú y en Lituania, si mal no recuerdo. Él fue mi jefe, él creó la vicepresidencia de Ciencia, Tecnología, Cultura y Espectáculos. Yo manejaba el área de Ciencia y Tecnología. Y pues entonces transitábamos entre los reportajes de investigación de ECO, las conducciones en el noticiero, En Concreto, hasta que un buen día me dieron las gracias de un día para otro, a finales del 99. Yo estaba produciendo un evento que se iba a llevar a cabo en Los Cabos para hundir barcos hundidos, para hundir barcos chinos que iban a generar artificial, un proyecto que había patrocinado Alejandro Burillo Azcárraga. Y en esa época pues había ya muchas diferencias entre el equipo de Emilio, donde estaba ya Bernardo Gómez, Pepe Bastón, la gente de Burillo, Díez Barroso ya se había ido, los Cañedo también ya los habían ido, los Alemán ya se habían ido. Entonces vino una serie de reajustes y un día Leonardo me dijo, oye, le dije, bueno, ya vamos a transmitir este programa, o sea, vamos a transmitir desde La Paz en vivo el hundimiento de los barcos, va a pasar en Hoy Mismo, va a pasar en la Expo Lisboa
allá en Portugal, hay un canal abierto, podría pasar en ECO, déjame preguntar. Y al día siguiente, oye, pues ya pregunté y que, pues que hoy es tu último día en la empresa. ¿Por qué razón? Pues esa fue la instrucción que me dieron. Fui a buscar al señor Azcárraga, que estaba a punto de casarse, se iba a ir a Xcaret para su primer boda, hablé con él y me dijo que no estaba enterado, que yo siguiera igual. Para esto ya me habían quitado mis espacios, me los regresaron, en cuanto se fue a Azcárraga me los volvieron a quitar, ya no me dejaron entrar a los estudios, me sacaron del sistema Basis, que era donde teníamos todo en nuestra base de datos. Después los de Basis me dieron chance de recuperar, pues imagínate ahí 20 y tantos años de documentos. Y bueno, pues pasaron los meses cuando yo todavía entregué los programas estos de los barcos, una serie de reportajes que habíamos hecho en Sudamérica con el Fondo Mundial de la Naturaleza, porque además durante todos estos años, sobre todo en 60 minutos, luego en ECO y en 24 horas, yo me dediqué a hacer básicamente reportajes sobre temas ambientales. Y esto de los barcos pues estaba dentro de esa dinámica. Un año antes, en el 98, me había invitado Mario Vázquez Ramos, el hijo de Mario Vázquez Raña, por la cercanía con Maussan, nos invitaron a hacer 60 minutos radio. Luego le tuvimos que cambiar el nombre, periodismo de investigación en radio, porque ya había un problema con la cadena gringa por el tema de los derechos. Y luego me pidieron que hiciera un programa de noticias en la noche, luego en la tarde. En ese entonces ABC Radio tenía muy buena programación y pues estaba Nino Canún, estaba Tomás Mojarro, Maussan, Jaime Lamont, Federico Lamont, estaba Saldaña, o sea, tenía muy buena parrilla. Entonces, cuando salgo de Televisa, yo ya tenía radio. Después me postulo para una beca que daba la Fundación Rockefeller para estudiar 2 años en el Colegio de México, el programa de liderazgo en medio ambiente y desarrollo sustentable, del cual son egresados Claudia Sheinbaum, Marta Delgado, que fue subsecretaria de Relaciones, que fue secretaria de Medio Ambiente también, igual que Claudia, en el gobierno de la ciudad. ¿Y más, no? No. Las actuales subsecretarias Ileana Villalobos, Marina Robles, Sergio Graf, el titular de la CONAFOR, la titular del Instituto Mexicano de Tecnología del Agua. Todo ese grupo son cercanos a Claudia desde esa época. Entonces me aceptan, entro y estuve 2 años muy interesantes conociendo muchas cosas pues ya desde la parte de vista tanto académica como pública. Claro. Y tuve la suerte que ese programa, que es multinacional, a mí me tocó hacer una parte en Pakistán, otra en Nigeria, otra en Brasil, varios viajes aquí en la Ciudad de México. Y desde entonces, bueno, pues yo ya llevo haciendo también periodismo ambiental más de 40 años. 46 años de carrera. Me parece que ha sido un viaje muy productivo, muy interesante, pero ¿qué es con lo que te quedarías tú durante este tiempo que has estado al aire, que has estado trabajando? ¿Has visto los cambios todos en la tecnología de los medios de comunicación y también has visto los grandes cambios de nuestro país? ¿Con qué te quedas en este viaje hasta el momento, Miguel? Y no sé si te pasa como a mí. Yo quiero hacer periodismo hasta que me muera. Sí. Y voy a seguir trabajando hasta que me muera. Pues sí, como decía Jacobo en paz descanse y Joaquín López Dóriga, pues los periodistas no nos retiramos, no nos tenemos que cortar la coleta, Sí, ¿no? ni quitarte el traje de luces. Ahí tienes ejemplos de gran longevidad en los medios de Pedro Ferriz Santa Cruz, el propio Jacobo Saludowski, el propio Joaquín, ¿no? Ya todos ellos cercanos a los 80, Joaquín, Pepe Cárdenas, etcétera, Pedro Ferriz, ¿con qué me quedo? Pues yo me quedo con lo que te da el periodismo, ¿no? Nosotros somos muy afortunados porque en muchas ocasiones tenemos un asiento de primera fila de los grandes acontecimientos políticos, económicos, sociales, deportivos, de espectáculos, de entretenimiento. Obviamente depende el tamaño del medio y la importancia que tiene, ¿no? Y en esa época, como tú dices, Televisa te daba pues esa fuerza de un medio muy importante en México, Latinoamérica y a nivel mundial. Pero pues esto nos permite ser testigos de primera mano, ¿no? Como decía Ben Bradley, el director del Washington Post, ¿no? De esta película que por cierto estelariza
Tom Hanks, ¿no? Cuando estos de Pentágono Papers, no recuerdo cómo se llama. Sí, todos los hombres del Todos los hombres del presidente también, esa fue después. Pero él decía que los periodistas escribimos el primer borrador de la historia. Sí. Y es verdad, ¿no? Sí, Porque lo haces sin el rigor de la academia o de la historia en sí, pero lo haces con lo que te da en el en el momento, Sí. desde la posición que tú tienes. Pero sobre todo lo más importante para mí ha sido poder viajar, conocer prácticamente todo mi país, todos los estados, las grandes capitales, los lugares más representativos, viajar por todo el mundo, tener la oportunidad de haber reporteado y de seguir haciendo desde más de 50 países, cubrir mundiales, cumbres de la APEC, cumbres de cambio climático, de biodiversidad, reuniones bilaterales, visitas oficiales. Trabajé algún tiempo también en CEPROPI haciendo programas para esa instancia en la época de la Madrid. Yo siempre estaba buscándole por dónde había cómo generar más. Y el contacto con la gente, no hablar con la gente, escucharlos, conocer distintas culturas, tradiciones, costumbres, idiomas, gastronomía. Eso te enriquece muchísimo, ¿no? Y cuando pasan acontecimientos como el 9/11 en Nueva York, o en Corea, o en España, o en Nigeria, o en muchos lugares en donde has tenido la oportunidad de estar, pues tienes más elementos, estás mejor equipado para narrar, para describir, para compartirle a la gente esas vivencias que tú has tenido. Yo me quedaría con eso, ¿no? El enriquecimiento que te da el periodismo, profesionalmente hablando y como persona. Pienso que es una de las mejores profesiones del mundo, y pues vamos a seguir haciendo periodismo hasta que la vida nos lo permita. ¿Qué te gustaría de aquí al día que seas llamado al descanso? O sea, ¿cómo te gustaría ser recordado y qué pendientes tienes, tanto como persona, como periodista, todavía en tu carrera? O sea, con 46 años de periodista, todavía queda mucho que aprender y todavía queda mucho que darle a la gente que necesitamos informarle, y más en estos tiempos en nuestro país. Pues mira, como periodista, seguir documentando, desafortunadamente, más que documentar, pero al mismo tiempo alertar, denunciar y tratar de concientizar los impactos que tenemos en el medio ambiente, en los ecosistemas. México es un país altamente vulnerable al cambio climático. Seguir generando conciencia a través de mis espacios en radio y en televisión. Te digo, ya llevo más de 40 años haciendo periodismo ambiental. Entonces, esa parte la continúo ahora con mucho orgullo con uno de mis hijos, con Miguel, que también es documentalista. Tiene una plataforma que se llama Alpha Expeditions, y con Alex, su socio, se la pasan viajando por todo el mundo. Ya tienen más de 7 millones de seguidores. Y hacen cosas verdaderamente espectaculares. Ahorita están en el Polo Norte, están en el Ártico, ahí en Noruega, en Svalbard. Y ver a Miguel lo que hace y cómo lo hace, pues para mí es un orgullo y un gran logro. Lo mismo que Santiago, mi otro hijo, que él es DJ, es músico, pero también trabaja en eventos en TV Azteca y es muy exitoso y le va muy bien en lo que hace. Entonces, esa parte, digamos que la parte de su formación, tanto académica como personal, pues ya se cuajó, ya consolidó. Claro. En lo periodístico, continuar con la labor ambiental y, por supuesto, la información general, porque sobre todo ahora que hay un embate contra el periodismo y los periodistas, que ojo, no somos de oposición, ¿No? ni pertenecemos a los partidos opositores, somos periodistas. Y en mi caso yo siempre he sido contra gobierno, contra el oficialismo. ¿Por qué? Porque cuando llegan al gobierno prometen muchas cosas y después no cumplen, y luego hacen cosas que combatieron cuando eran ellos oposición. Entonces, en estos momentos es muy importante que siga habiendo un periodismo crítico, honesto, abierto, que no sea un periodismo combativo, comprometido ideológicamente con alguna posición u otra. Entonces hay que seguir en esta línea, divulgando, investigando, denunciando, no porque seamos opositores ni enemigos de la 4T o de Morena. Yo en lo personal soy enemigo de la falsedad, de la hipocresía, de las mentiras, de la impunidad, de la corrupción, La injusticia social. de la injusticia social y el cinismo con el que se maneja esta administración, que en lugar de cumplir sus preceptos de
no mentir, no... Salieron peores. Salieron peores, pero además se protegen entre ellos. Ujú. Hoy estamos llenos de corrupción en todas partes, Sí, sí, sí. pero sobre todo de total impunidad, porque se protegen entre ellos. ¿Dónde están las investigaciones contra Cuauhtémoc Blanco en Morelos? Desaparecieron. Ello mismo, el caso que tú conoces de Sinaloa, del gobernador de Sinaloa, cuando hay toda una experiencia en Estados Un Unidos. impresentable como Rubén Rocha, como Cuitláhuac García en Veracruz, y Américo, Américo Villarreal, y muchos otros casos de denuncias de corrupción, de Garduño, que lo acaban de nombrar ahora como director, que porque va a ayudar a la reforma educativa. Y uno dice, ¿de verdad creen que queremos eso? Cuando vemos... Entonces, hay que seguir en eso. ¿Qué me falta? Necesito sentarme a escribir, darme tiempo para escribir, porque tengo muchas historias que contar, ¿no? Claro. Tanto de la parte ambiental, la parte de exploraciones subacuáticas. Y todos los cambios que tú has visto, Yo Miguel. soy buzo y pues, he claro. documentado muchas cosas en el mundo. Entonces me quiero contar algunas coberturas importantes que me han tocado, toda la parte de submarinismo, pues, la suerte que tuve de conocer al capitán Cousteau, a Michel Cousteau, a Ramón Bravo, que fue uno de mis padrinos de bodas, a Edwin Corona, a Poncho Arnold, a Manuel Lascano, a Rodrigo Navarro, bueno, grandes buzos, ambientalistas, fotógrafos, y seguir explorando, seguir viajando en la medida de lo posible, ¿no? Todavía me faltan muchos países por conocer. Pues esperemos que esta plática sea apenas un inicio de futuras pláticas contigo, de cómo podamos seguir conociendo parte de tu historia, parte de quién es Miguel Bárcena y parte también de tu trabajo y lo que quieras hacer. En Espectro siempre tendrás una casa también para cualquier cosa que quieras difundir. Estamos aquí para servirte y nos dio mucho gusto poder tenerte con nosotros. Para nosotros es un honor, para mí es un honor poder estar contigo. Sabes que te admiro mucho, sabes que te respeto mucho y te valoro mucho ese compromiso que tienes con la libertad de expresión. Y yo aprecio mucho tu invitación, ya sabes que es recíproco también por la labor que haces de periodismo de investigación, que es muy importante, ¿no? Algunos dicen que pues no se puede hablar de periodismo si no hay investigación, ¿no? Porque es como lo haces, ¿no? Ahora pues ya todos son tuiteros, todos se creen periodistas. Y cada vez es más difícil porque ya no tenemos... Y ya no sabes en qué creer, no hay rigor, ¿no? Ahora... Pero además, ahora ya nos quitaron a todas las dependencias que nos daban el acceso a la Ya no dan, están muy pocas, la mayoría están cerradas y quienes las dirigen pues es gente que no sabe, hablan de austeridad y pues dices, sí, ¿qué hacen, no? ¿A qué se dedican cuando realmente no generan? Pero eso está muy padre para nosotros, para ti, para mí, porque estamos regresando a lo que sabemos hacer y lo que hemos hecho siempre. Yo creo que va a haber ahorita hay mucho ruido, pero las cosas tendrán que tomar su nivel, por eso es importante mantener este nivel y este género periodístico, porque ahora con el tema de la inteligencia artificial y demás, pues ya, sobre todo la gente que no está entrenada, le cuesta mucho trabajo saber a qué exponerse y qué creer, porque hoy ya, como decían antes, ¿no? De todo lo que te dice, créeles la mitad y la otra, no le creas la mitad y la otra ponla en duda. Y así hemos llegado aquí al tema, a la época de las fake news, de la posverdad, y con Trump, y antes con López Obrador aquí, y demás, pues hay mucho trabajo que hacer, Víctor. Miguel, muchas gracias. Esta es tu casa. Al contrario, gracias. Muchas gracias. Hasta la próxima aquí en Perfiles. Escúchenos a través de espectrofm.com. Por hoy ha sido todo. Los esperamos en nuestra siguiente cita para saber lo ordinario de los periodistas extraordinarios.